Son varias las embarcaciones que se han esfumado en medio del mar, desapareciendo como por arte de magia, que, a día de hoy, aún no se ha resuelto estos misteriosos casos. Adriana Pisani, la historiadora argentina especializada en naufragios y autora del libro Las fantasías del naufragio, mencionó: los naufragios son algo dentro de todo normal en las historias de los mares, eso sí, algunos más misteriosos que otros. Es el caso que nos ocupa, el caso del barco fantasma del Mary Celeste. Esta desaparición, que lleva más de medio siglo bajo el misterio, zarpó el 7 de noviembre de 1872 desde Nueva York rumbo a Génova. Los 10 pasajeros que iban a bordo nunca volvieron a verse. El barco fue encontrado flotando 4 semanas después, en medio del estrecho de Gibraltar, pero con un pequeño detalle: no había ningún tripulante. Tampoco había signos de lucha o de alguna batalla. Lo único que faltaba era el bote salvavidas. Al parecer, los tripulantes intentaban escapar de algo que habitaba dentro del barco. El Mary Celeste fue una embarcación comerciante construida en Nueva Escocia en 1861. El barco estaba destinado a transportar alcohol desde Estados Unidos hacia Europa, comandada por el capitán Benjamin Briggs. Según la enciclopedia Navíos y Veleros, Historias, Modelos y Técnicas, el último registro que salió del diario del capitán en tierra fue el 3 de noviembre de 1872. Previa a su partida, el comandante le escribió una carta a su madre en la que le comentó que ese martes partirían hacia Génova y le aseguró: nuestro barco está en un hermoso estado y espero que tengamos un buen pasaje. Como estaba previsto, el 7 de noviembre, el navío partió del puerto de Nueva York con rumbo a Génova, con Briggs, su esposa Sara, su hija Sofía y 7 marineros en su tripulación. Según la leyenda que también se relata en el libro Historias secretas de los océanos de Robert de la Croix, el barco atravesó terribles condiciones climáticas, tormentas poderosas, fuertes vientos y mares revueltos durante 2 semanas. Tras 15 días de constantes azotes, se logró rescatar una página del libro de Briggs que data del 25 de noviembre. En su texto, el capitán mencionó que el barco no presentaba ningún daño hasta ese momento. Luego de esa fecha, nada más se supo del navío ni de su tripulación. Hay varias similitudes con otras leyendas y relatos de naufragios de los mares. Muchas veces, las historias suelen agigantarse junto con las distintas versiones que se van contando con el paso de los años, mencionaba Pisani. Según construyen varios marineros, un 5 de diciembre, un barco de Canadá llamado Dei Gratia se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey esperando un cargamento de petróleo, también con destino a Génova. Y al igual que el Mary Celeste, seguiría el trayecto vía Gibraltar. A mitad del camino, entre los Azores y las costas de Portugal, divisaron a lo lejos un barco fantasma, naufragando a pocos kilómetros de distancia. El capitán de la embarcación, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver Tibby, confirmaron que se trataba del Mary Celeste. Sin embargo, este se encontraba totalmente vacío. El extraño avistamiento despertó su preocupación y decidieron acercarse a abordar el barco para ofrecer su ayuda. Pero al llegar, se encontraron con un escenario desolador. Las velas estaban en malas condiciones, parcialmente colocadas y algunas faltantes. Además, vieron que la escotilla principal estaba asegurada, pero las de la proa y popa estaban abiertas con sus tapas arrojadas lejos de ellas. Al continuar la inspección, se dieron cuenta que, si bien los tripulantes no estaban, sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Al recorrer la embarcación descubrieron que el único barco salvavidas tampoco estaba. Al descender a la bodega, se encontraron con casi 1 metro de agua, una cantidad significativa, pero nada alarmante para un barco del tamaño del Mary Celeste. Sin embargo, aún permanecían dentro de la embarcación los 1.700 barriles de alcohol intactos y una impresionante cantidad de suministros para al menos 6 meses. Morehouse se atrevió a indagar un poco más y entró al camarote del capitán, donde encontró artículos personales esparcidos por la cabina, incluida una espada envainada debajo de su cama. Pero lo que más le sorprendió fue que faltaban la mayoría de los papeles del barco junto con los instrumentos de navegación de Briggs. El Mary Celeste era un barco fantasma. En el caso de Mary Celeste,
y en la bodega no había tanta agua como para abandonarlo. Después de haber leído mucho e investigado sobre otros casos, entiendo que la desesperación del momento puede haber generado que el capitán ordenara abandonar la nave, y a partir de allí, naufragaron en el barco salvavidas. Esto era lo que opinaba la experta en navíos Pisani. Con el correr de los años, se emprendieron diversas investigaciones que derivaron en extrañas teorías, pero jamás se hallaron pruebas concretas. Incluso, se impulsó un estudio con tecnología moderna y algunos documentos hallados en otros navíos. Sin embargo, tampoco lograron develar la verdad sobre el misterio del Mary Celeste. También te contaré el caso del SS Warrant y sus 211 tripulantes y pasajeros fueron contactados por última vez el 27 de julio de 1909. Aún no se conoce su lugar de naufragio. En la tarde del 26 de julio de 1909, el nuevo transatlántico de pasajeros Warrant salió de Durban hacia Copetown, donde se lo esperaba el jueves 29 de julio del mismo año. Desde Copetown, debían retornar a Londres, de donde había salido, en algún lugar de la costa de Transcape, cerca de East London. El Warrant se había desvanecido sin dejar rastro, con 211 almas a bordo. Cuando no llegó a Cape Town, la preocupación aumentó y se iniciaron extensas búsquedas. Sin embargo, nunca se recuperó nada, ni siquiera restos flotantes. Y así comenzó uno de los más extraños misterios de la historia marítima. Todo comenzó el 27 de abril de 1909. El Warrant zarpó rumbo a los puertos de Durban, Cape Town y luego a Londres. En su viaje a Durban, tuvo un pasaje libre de problemas y buen tiempo. Aunque fue todo bien, quiero agregar que un pasajero de nombre Claude Swagger se bajó del barco en Durban, aludiendo que no estaba contento con la estabilidad del buque y que creía que algo terrible le sucedería. Swagger era un ingeniero y experimentado viajero que había realizado ya 16 viajes completos en ese entonces. El tema de la estabilidad no hubiera sido un problema para un ingeniero de tal renombre. Se preocupó tanto de esto que se bajó y le envió una carta a su esposa en Londres en la que contenía: pensé que el Warrant era inestable, me bajé en Durban. También se dice que Swagger había estado experimentando pesadillas en las cuales se le avisaba de un desastre inminente. Sin embargo, no le dieron importancia a estos avisos. Si lo hubieran hecho, tal vez el desenlace hubiese sido diferente. El Warrant zarpó a Durban en la tarde del 26 de julio de 1909 y la mañana siguiente pasó junto a un barco llamado Klein McLean, también en la ruta para Cape Town. Los dos buques intercambiaron saludos de cortesía con lámparas de señales, ya que ninguno tenía radios, que por cierto, los radios solo fueron un medio de comunicación a bordo de los buques a partir del hundimiento del Titanic en 1912, 3 años más tarde. Para el tiempo en el que el Warrant se perdía en el horizonte, el mar estaba más y más movido, con una tormenta acercándose desde la dirección hacia donde iba el barco. Este fue el último avistaje del Warrant, antes de su misteriosa desaparición. Cuando el barco no llegó a Cape Town en la fecha señalada, nadie se alarmó, ya que pensaron que estaba demorando debido a la tormenta que había pasado por la costa. Aunque todas las estaciones de búsqueda fueron puestas en alerta, solo 3 días después que la embarcación no llegaba a su lugar de destino, y después de que los buques que habían zarpado a Durban después del Warrant llegaron a Cape Town, fue que se dio la alarma en forma seria. Remolcadores de puertos fueron enviados desde Durban y Cape Town para encontrar al buque. Los remolcadores que salieron volvieron sin novedades. La ansiedad aumentaba y los familiares y amigos de los pasajeros pedían información respecto a sus seres queridos. Al mismo tiempo comenzaron los rumores, algunos diciendo que 2 buques que supuestamente pasaron por el mismo lugar que el Warrant mencionaron que habían visto cuerpos flotando cerca de Durban. Se dijo que el barco Tottenham había inspeccionado los objetos del agua, pero el capitán creía que no eran humanos, sino de peces, así que no se llevó a cabo ninguna inspección detallada. Siguieron las búsquedas, ya que se pensaba que el Warrant había sido llevado por las fuertes corrientes oceánicas. Al año siguiente, en 1910, los familiares de los pasajeros del Warrant hicieron su propia búsqueda que duró meses. Sin embargo, desafortunadamente, no encontraron ningún tipo de indicio o alguna ligera esperanza de encontrar a sus familiares.
En diciembre de 1910 se pidió opiniones a expertos sobre la estabilidad y el movimiento excesivo que habían informado a bordo del Warrant, informando a los testigos que en la parte superior del barco no se sentía estable. La conclusión fue que se piensa que un barco como el Warrant, después de un impacto derivado a una enorme ola, puede haberse movido repentinamente, provocando el vuelco del mismo. Esta teoría fue la más aceptada, así que se creyó que el Warrant debía haberse volcado en una tormenta excepcional, la primera tormenta real que había tenido desde su nacimiento, y que tristemente hizo que se hundiera al fondo del mar con todos sus tripulantes a bordo. ¿Qué desenlace tan trágico para estos tripulantes? Sería realmente fascinante saber qué fue lo que le sucedió realmente a estas embarcaciones fantasma. Déjenme en la caja de comentarios, amigos y amigas, cualquier opinión que tengan y si conocen otra embarcación perdida que nos interesaría mucho conocerla. Aquí su amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, let's rock!